Bienvenida o bienvenido a este análisis profundo. Hoy nos metemos con un tema potente, aunque sutil. Las lealtades familiares invisibles. Y cómo se conectan con algo que el material que tenemos llama el efecto nocebo. Eso es, un concepto interesante. Tenemos aquí un texto que plantea algo fascinante, como ciertas frases, ¿sabes? De esas muy familiares, que suenan a puro cariño. Ajá. Pues podrían ser como dice la fuente, un veneno servido en la cucharada más dulce. Vaya, qué imagen. Sí. Así que venga, nuestra misión hoy, intentar desentrañar un poco estas dinámicas. Esos pactos no dichos que a veces heredamos, ¿no? Y que seguimos sin darnos cuenta. Exacto. Vamos a desgranarlo. Pues, a ver, el punto de partida es justo esa idea, la de lealtad invisible. La perspectiva que da este análisis es, sistémica. Y lo que sugiere es que las familias, pues, transmiten programas, creencias, que pueden acabar limitando, ojo, incluso con la mejor intención del mundo, ¿eh? Claro, no se trata de culpar. Y aquí es donde para mí se pone la cosa muy interesante. Hay un ejemplo central que impacta. Una madre, ¿vale? Su hijo se va a dar un paseo en bici, contento. Sí. Y ella le dice, disfruta por mí. Esa frase. Simple cariño. El análisis dice, que quizá no tanto. Exacto. Lo fascinante es esa lectura que propone. No es solo pásalo bien. Esa madre, a lo mejor sin ser consciente, ¿sabes? Podría estar pasando una carga, algo heredado. ¿Sobre qué? Pues sobre el sacrificio o sobre no permitirse disfrutar del todo. El texto lo llama amor ciego. No hay malicia. Ya. Es algo más profundo, más inconsciente. Eso es. Y el efecto que esto tendría en el hijo, según el texto, es inmediato. Su alegría ya no sería limpia, ¿sabes? Se teñiría como de una obligación. Ajá. De compensar algo no resuelto en la madre. Y a eso es a lo que el material llama efecto nocebo. Exacto. Una palabra, una creencia que parece positiva, pero que enferma el alma, dice. Le quita soberanía. Precisamente. Y esa frase, es solo la punta del iceberg, ¿eh? El análisis recorre otros patrones. Otras frases muy, muy comunes que funcionarían parecido. Como lealtades que limitan pero disfrazadas. Exacto. Disfrazadas de amor, de preocupación. Es potente esa idea del amor ciego, ¿eh? Porque uno piensa en el cariño familiar como algo bueno siempre. Claro, pero esta perspectiva lo matiza, lo complica un poco. ¿Y qué otras formas adoptaría esto? ¿Qué otras frases típicas señala la fuente? Pues mira, una que seguro que resuena. Con todo lo que yo me he sacrificado por ti. Esa sí que resuena, madre mía. ¿Y la interpretación cuál es? Desde esta óptica. Pues básicamente como crear una deuda. Ah. Se busca, quizás sin querer, controlar un poco la felicidad del otro, o su éxito. Y si esa persona elige algo diferente, pues puede sentirse como una traición a ese sacrificio original. Entiendo. Genera culpa, ¿no? Un poco sí, o puede generarla. Vale. ¿Alguna más? Otra. Tú que eres tan fuerte, seguro que puedes con esto. Esa también suena familiar. Claro. Aquí la lectura es que se te asigna un rol fijo, el de pilar de la familia. Y al hacerlo, pues, se niega el permiso a ser vulnerable, a mostrar debilidad. Ya. Toda tu fuerza tiene que estar al servicio del sistema familiar. Eso, no tanto para tu propia necesidad en ese momento. Te cargan, como decías. Sí. Te cargan. Sigue, que esto es interesante. Pues también está el típico no sé qué haríamos sin ti. Que suena a halago, ¿no? ¿A eres indispensable? Suena a halago, sí. Pero el análisis sugiere que, en el fondo, la libertad del otro se vive como una amenaza. Es como una forma de mantenerle atado, ¿sabes?, para que el sistema o los demás no tengan que asumir sus propias responsabilidades. Vaya, tela, es que desarma frases que decimos todos los días, casi. Totalmente, por eso es sutil. Te doy dos más rápidas. Venga. Ten cuidado, el mundo es un lugar peligroso. La preocupación clásica. Claro, pero aquí se ve como una posible transferencia de miedos. Miedos de quien lo dice, no resueltos. Y el efecto es que, desincentiva a vivir con plenitud, a explorar. Te mete el miedo en el cuerpo. Poco sí. Y la última, un clásico de clásicos. Hazlo como quieras.
pero si yo fuera tú. Esa es mítica. Te dan una ilusión de libertad y luego zasca. Exacto, porque va seguida normalmente de una desaprobación, quizás pasivo-agresiva, si no haces lo que te han sugerido implícitamente, claro. Es una forma muy hábil de dirigir sin que parezca que diriges. Entonces, resumiendo un poco lo que nos dice este análisis, todas estas frases, que muchas veces se dicen con cariño o por preocupación genuina, Sí, sin mala fe. podrían estar funcionando como una especie de nocebo, algo encubierto, Ujú. que en lugar de ayudar a la persona a ser autónoma, a crecer, pues la limita o la enferma simbólicamente. Esa es la idea central, sí. Son como contratos invisibles que firmamos sin leer la letra pequeña. Contratos invisibles, buena imagen. Si conectamos esto con la vida real, ¿no? La invitación del texto es a reflexionar, a pensar cómo estas dinámicas, estos mensajes que vienen cargados de historia familiar, a veces no reconocida, Ya. pueden estar ahí operando, influyendo en nuestra capacidad de disfrutar o de elegir de forma auténtica. Es para darle una vuelta, desde luego. El material nos deja esta pregunta en el aire. Más allá de estas frases concretas que hemos visto, ¿qué otros mandatos silenciosos, quizás disfrazados también de afecto, de preocupación, podríamos estar siguiendo sin ser conscientes? Y sin saber de dónde vienen o qué nos cuestan. Exacto. ¿Qué coste tienen para nuestra propia autonomía? Cómo esas lealtades familiares, a veces invisibles, pueden actuar casi como un freno, como un efecto nocebo, ¿sabes? Moldeando nuestra vida sin darnos cuenta. Tenemos delante un material que sugiere que a menudo seguimos guiones no escritos por nosotros. Así que la misión de hoy es entender esta dinámica y, sobre todo, el camino que propone para encontrar la identidad propia. Exacto. Y el concepto clave aquí que presenta el material es el proceso de individuación, un término que, ya sabemos que popularizó Carl Jung. Básicamente se trata de un viaje para descubrir quiénes somos de verdad, ¿no? Más allá de lo que la familia espera o proyecta en una. Y ojo, no se trata de buscar culpables, sino de comprender. Comprender para poder transformar. Es un camino de autoconocimiento. Vale, perfecto. Pues vamos a desgranarlo. El texto habla de este proceso de individuación como, casi como una peregrinación hacia el yo auténtico. Y lo divide en fases. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo? ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo se da cuenta uno de esos guiones? Pues mira, el material lo llama fase 1, el despertar. Es donde la sombra, como diría Jung, empieza a revelarse. Aquí es donde suele empezar todo, ¿no? Con una sensación de incomodidad, de que algo no encaja del todo. Puede ser un peso constante, ansiedad, quizá enfados que no sabes de dónde vienen. O esa sensación rara de estar viviendo una vida que no es la tuya, ¿no? Justo eso. Esa es muy típica. Y lo interesante es que este malestar, este dolor, en realidad es la señal, es la alarma. Se relaciona mucho con lo que Jung llamaba la sombra. O sea, esas partes de nosotras, deseos, potenciales, que hemos reprimido, muchas veces precisamente para encajar en esos mandatos familiares inconscientes. Es el momento en que la conciencia empieza a iluminar ese efecto nocebo del que hablabas. Entiendo. O sea que ese malestar no es el problema en sí, sino el primer síntoma. Una llamada a mirar ahí, a esas partes en sombra. Vale. Y una vez que alguien tiene esa conciencia inicial, ¿qué propone la fuente? ¿Basta con darse cuenta? ¿Qué va? Darse cuenta es fundamental, pero es solo el pistoletazo de salida. Ahí es donde entra la fase 2, las muletas sagradas, el trabajo consciente. Una vez que reconocemos el guión y vemos un poco la sombra, el material insiste en que necesitamos herramientas activas para cambiar. Las llama así, muletas sagradas. Y pueden ser muchas cosas, desde rituales personales, afirmaciones, mindfulness, hasta terapia, claro, o constelaciones familiares, por ejemplo. Muletas sagradas. Me gusta la metáfora. Sí, porque subraya que no son un signo de debilidad. Al contrario, son apoyos que usamos deliberadamente, conscientemente. Son necesarias. Es como volver a aprender a caminar, pero esta vez eligiendo tú el camino, ¿sabes? Vas fortaleciendo tu capacidad de decisión, tu soberanía, mientras sanas, pues viejas heridas o patrones. Vale.
No es depender, sino apoyarse para construir. Un trabajo consciente entonces. ¿Y a dónde lleva todo ese trabajo? ¿Cuál sería la meta según este enfoque? Pues si seguimos el mapa que dibuja el material, el destino es la fase 3, la soberanía activa, la conciencia integrada. Esta es, digamos, la culminación del viaje. Después de practicar y practicar con esas muletas sagradas, de usar las herramientas de forma consciente, llega un punto en que el músculo de la soberanía, de la identidad propia, se ha fortalecido tanto que las nuevas respuestas, las nuevas formas de poner límites o de relacionarte surgen ya, de forma natural, casi intuitiva. Ah, o sea, ya no tienes que estar pensando, ¿tengo que hacer esto así o no debo reaccionar de esta manera? Exacto. Ya no hay que forzarlo, no hay que recordárselo constantemente. La fuente lo dice de una forma muy gráfica. Dice, tú te has convertido en el trabajo. Vaya. Se alcanza un estado donde tu identidad auténtica está integrada, tus fronteras personales se mantienen firmes, pero no por esfuerzo, sino porque una está presente, está consciente, alineada consigo misma. Es como liberarse de ese nocebo familiar para vivir desde tu propio centro. Entonces, resumiendo un poco el viaje que nos describe el material, partimos de un malestar que nos revela esos guiones inconscientes y partes en sombra. Eso sería el despertar. Sí. Luego pasamos a usar herramientas de forma activa para reescribir esos guiones, las muletas sagradas. El trabajo consciente, sí. Y llegamos a un estado donde esa nueva forma de ser es natural, está integrada, la soberanía activa. Un camino claro desde ese efecto nocebo familiar hacia una identidad, elegida y vivida con conciencia. Exactamente. Es como un mapa para la transformación personal. Parte de la idea de que, sí, podemos ir más allá de esas limitaciones heredadas, de esos guiones. Y esto, claro, nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Para llevarnos a casa. Si todo este proceso implica identificar y soltar guiones heredados para ser más auténticas, ¿qué pequeño guión, quizá uno que damos por sentado, casi invisible, podría estar dirigiendo alguna decisión hoy? A lo mejor en algo cotidiano, en cómo organizamos el día o cómo nos relacionamos en el trabajo, una pequeña cosa. La idea central es esa, cómo ciertas expectativas o cargas familiares que a menudo ni vemos, pues pueden condicionarnos de forma negativa. Claro, sin que nos demos cuenta siquiera. Exacto. Y lo de efecto nocebo viene por ahí. Es como una expectativa negativa que puede acabar generando un síntoma. Pues aquí igual, esas lealtades inconscientes, esas expectativas heredadas pueden crear malestar, bloqueos. Entiendo. Y el texto que comentamos, sugiere que estas dinámicas a veces nos impiden vivir desde nuestra propia autenticidad, ¿no? Exactamente. Así que la misión hoy es explorar un poco las herramientas prácticas que propone este material para, empezar a identificar y gestionar todo esto. Vale. O sea que no se queda solo en describir el problema, sino que da pasos concretos. Habla de una especie de caja de herramientas, ¿no? O muletas sagradas, creo que las llama. Eso es, para caminar hacia lo que llama soberanía personal. Soberanía personal. ¿Y qué implica eso en este contexto exactamente? Pues se refiere a la capacidad de vivir, de decidir desde tu propio centro, desde tu verdad interna. En lugar de funcionar con... Exacto. En lugar de operar bajo dictados externos o, patrones heredados que ni siquiera sabes que tienes. Ya. Y lo curioso es que la primera herramienta que propone para cultivar esa soberanía empieza por el cuerpo. El cuerpo, como punto de partida. ¿Y eso cómo funciona? Pues es lo que llama la detección corporal. El texto invita a prestar una atención muy fina, muy específica a las sensaciones físicas. Vale. ¿Dónde sientes esa incomodidad, esa tensión o ese gancho, como dice, cuando surge algo familiar o un pensamiento sobre esas lealtades? ¿Es en el estómago, la garganta, el pecho? El cuerpo como un primerísimo detector, una señal de que algo heredado se ha activado. O sea, como si el cuerpo nos diera una pista, ¿no? Antes incluso que la mente, una sabiduría ahí. Exacto. Y una vez que detectas esa señal física, ¿qué sugiere hacer el texto? Aplicar la pausa soberana. Justo ahí, ante esa sensación, ese impulso de reaccionar como siempre lo has hecho, sí. La propuesta es crear un espacio mínimo. Habla de 1 o 2 segundos apenas, antes de responder. Solo 1 o 2 segundos. Parece poquísimo. Parece poco, sí, pero el texto argumenta que en esa pausa,
por breve que sea, ahí reside la posibilidad de interrumpir el automatismo Ah, vale. y elegir una respuesta diferente, más consciente, más tuya. Cómo cortar el piloto automático, ¿no? Esos segundos serían la ventana para elegir en vez de reaccionar. Eso es. Pasar de la reacción a la elección. Y en esa ventana, en esa pausa, ¿qué acción concreta se propone para manejar esa carga o ese mandato que has detectado? Aquí entra la tercera herramienta, la devolución energética. Devolución energética. Suena potente. Sí, es un acto interno. Simbólico, pero vamos, con fuerza. Consiste en decirte mentalmente, con firmeza pero con respeto, algo así como: Ajá. esto no es mío. Reconozco esta carga, este miedo, este mandato, y con respeto te lo devuelvo. Elijo quedarme en mi centro. El texto sugiere que este acto ayuda a poner un límite interno, a dejar de cargar con pesos que generacionalmente pues no nos corresponden. Una especie de declaración de independencia interna, vamos. Pero, claro, una pregunta que surge es: ¿eso no podría generar culpa? ¿O sentirse como un rechazo a la familia al hacer esa devolución, aunque sea simbólica? Claro, es una pregunta clave, y el texto la aborda directamente. Subraya que no es un rechazo a las personas, sino a las cargas que ya no funcionan, a lo disfuncional. Vale, entiendo la distinción. Y aquí viene un giro interesante. Lo presentan no como egoísmo, para nada, sino como un acto de amor. Un amor profundo y maduro. ¿Un acto de amor? ¿Cómo? Argumenta que solo desde tu propia integridad, desde esa soberanía de la que hablábamos, se pueden construir relaciones familiares basadas en el amor auténtico, en la libertad. No en la obligación inconsciente o la culpa o esa sensación de deuda emocional. Exacto. Quitar todo eso. Entiendo. La idea sería que al liberarte tú, paradójicamente, ofreces a todo el sistema familiar la posibilidad de relacionarse de otra manera, más sana, más genuina. Justo eso. Sanar tu propio espacio interior, según esta perspectiva, puede abrir la puerta a nuevas formas de conectar con los demás, basadas en la presencia real, no en repetir patrones. Vale. Y una vez hecha esa devolución simbólica, el kit se completa. Hay un último paso. ¿Así? ¿Cuál sería? Después de detectar, pausar, devolver. La conexión con tu verdad. Conexión con tu verdad. Sí, después de crear ese espacio interno con la pausa y la devolución, la invitación es a preguntarte: vale, más allá de lo que se espera de mí, de la lealtad antigua, de la reacción habitual, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito auténticamente en este momento? ¿Cuál es mi verdad aquí y ahora? Ah, es redirigir la atención hacia adentro, hacia la necesidad o el deseo genuino propio. Exacto. Reconectar con lo propio después de soltar lo ajeno. Detectar, pausar, soltar simbólicamente y reconectar. Suena un proceso continuo, ¿no? De autoconocimiento y de afirmación constante. Sí, totalmente. Pero el texto también advierte, creo, que este camino no es precisamente fácil, ¿verdad? Que no es un paseo por el parque. Cierto. Es muy claro en eso. Señala que es un camino poco enseñado, socialmente no es lo habitual, Claro. y que puede implicar enfrentarse a creencias muy arraigadas, sentir incomodidad, a veces incluso dolor al desmontar viejas estructuras. Puede haber retrocesos, claro. No es una varita mágica, es más bien un entrenamiento. Un entrenamiento en vivir desde otro lugar. Un entrenamiento en soberanía personal, como decíamos al principio. Si tuviéramos que destilar la esencia de esta inversión de hoy, ¿cuál dirías que es el mensaje clave? Pues yo creo que la idea central es la invitación a convertirnos en una especie de observador atento, un detective de nuestra propia experiencia interna, si quieres. Me gusta esa imagen, sí. Y usar esas herramientas, la escucha corporal, la pausa consciente, la devolución simbólica y esa conexión con la necesidad real, usarlas como brújulas. Para navegar, ¿no? Exacto. Para navegar esas aguas, a veces turbulentas, de las lealtades familiares y poder elegir un rumbo más propio, más vital. Y para dejar algo resonando, quizás, el texto parece sugerir una pregunta interesante, aunque no la haga con estas palabras exactas. Si empezamos a poner orden en este espacio interior, ¿no? En estas lealtades heredadas, ¿qué tipo de relaciones, qué realidad podría empezar a florecer fuera, en nuestro entorno, como un reflejo de ese cambio interno? Buena pregunta para cerrar, ¿sí? Da que pensar.